Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos nuevo viaje. En esta ocasión visitamos la ciudad de Baena, situada en la provincia de Córdoba. La encontramos en la comarca de la Campiña de Baena, con 19.000 habitantes aproximadamente, y a unos 62 kilómetros de la capital cordobesa. Baena, entre otras cosas, es famoso por el aceite de oliva, que se cultiva y produce en sus tierras, y por su importante Semana Santa con la figura del judío, que hablaremos a continuación. En esta primera parada atravesamos el Arco de la Villa, dirección al castillo. Antes nos encontramos con la Plaza Palacio, centro neurálgico de la Baena árabe y medieval. Desde este punto observamos la campiña. Aquí también encontramos uno de los símbolos de la ciudad, como es el león ibérico de Baena. Este es una reproducción en bronce del original, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid. Mirad qué bonito, es una pasada. Accedemos, previo pago de 2 euros, al Castillo de Baena, fortaleza ubicada en el punto más alto del municipio, construido en el siglo IX. Se encuentra protegido bajo la categoría de bien de interés cultural. Fue usado también como cantera, demoliéndose un arco de herradura a mediados del siglo XX. Su patio de armas fue utilizado como depósito de agua, lo que causó graves destrozos históricos. En 2005 comenzaron con las obras de restauración, que finalizaron en 2016, que fue la inauguración oficial. Desde aquí podemos observar la Plaza Palacio. Iglesia Santa María la Mayor, situada en la Plaza del Ángel. Nació mezquita y se convirtió al cristianismo con el tiempo. Su origen data del siglo XIII. Al exterior dan dos puertas, la del Ángel y la del Perdón. La primera, llamada así por el monumento a San Rafael, que veremos a continuación. Mirad qué bonito el monumento a San Rafael. Esta segunda puerta es la del Perdón. Dentro, a los pies de la nave principal, encontramos la denominada reja, toda una obra de arte que compite con las más bellas de Andalucía. En la capilla mayor encontramos un retablo labrado en piedra donde descansa la gótica Virgen de la Antigua. Y mirad, aquí la Virgen de la Cabeza. Espectacular. Es muy bonita. Aquí podemos observar la fachada de la iglesia de Santa Marina, que antiguamente fue un hospital. Fue construida por los hermanos Marichica en el año 1711. Y mirad qué bonita es. Plaza de la Constitución. A sus alrededores encontramos los edificios más emblemáticos de la ciudad, como son el teatro, como podemos observar, en la parte central el ayuntamiento, o en la parte izquierda, que veremos a continuación, la Casa del Monte. Esta plaza antiguamente se llamaba la Plaza del Coso, donde había corrida de toros. Paseo de los Poetas, llamado así porque encontraremos poemas de los más ilustres poetas baenenses. Y al frente encontramos la Casa de la Cultura, con el mural del artista Saque. Busto del ilustre escritor baenense del siglo XIX, Amador de los Ríos, que da nombre a la plaza en la que nos encontramos, rodeada de rosas y edificios históricos. Antes de llegar a la Plaza de España, nos encontramos un pequeño jardín, donde se le rinde homenaje
a las olivareras y olivareros de Baena, extrayendo su oro líquido, que es mundialmente conocido. Justo enfrente encontramos la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es patrona de Baena. La Semana Santa de Baena es declarado Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Aquí encontramos los coliblancos y colinegros, que según las teorías, las colas negras las portaban aquellas personas de ideas más liberales y las colas blancas los más conservadores. Nada que ver con la actualidad, ya es una tradición familiar. Y en esta última parada me acerco al Parque Arqueológico Torre Paredones. Como cabe de esperar, un domingo se encuentra cerrado, no hay nadie por aquí. Pero os voy a mostrar un poco los exteriores de este maravilloso parque arqueológico, que se encuentra ubicado entre Baena y Castro del Río. Pertenece a la cultura tartesia, íbera y romana, y algunos la denominan la Pompeya cordobesa. Mirad, tiene banquitos para hacer un picnic o lo que uno quiera. Y esto es un poco la parte exterior de este parque arqueológico.